Vamos a iniciar este día la jornada de nuestro Congreso Centroamericano de Neurología y vamos a iniciar con una ponencia muy importante que va a estar a cargo del doctor César Augusto Franco Ruiz, neuroinmunólogo que viene de Colombia. Él es médico y cirujano de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, neurólogo de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, máster en neuroinmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona y es el coordinador del posgrado de neurología de la Universidad CES Medellín, Colombia, y el coordinador médico del Centro de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Neurológico de Colombia, Medellín. Esta mañana él nos hablará sobre lo que es el manejo del paciente activo en la esclerosis múltiple. Dejo con ustedes al doctor César Franco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es para mí un placer estar acá en el Congreso Centroamericano de Neurología. Gracias por la invitación a la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador, a Stendhal por permitirnos estar acá trayendo este mensaje y a ustedes pues la mayor de las felicitaciones por estar a tan tempranas horas de la madrugada acá presente en este desayuno. Vamos a hablar hoy un poco sobre, vamos a enmarcar qué es la esclerosis múltiple activa, altamente activa y qué opciones de terapia pueden existir, dedicados especialmente a una alternativa que es tal vez muy asequible para todos, como lo es el natalizumab. Estos son mis conflictos de interés. Es importante anotar que esta conferencia está patrocinada por Laboratorios Stendhal, como lo es este espacio, este desayuno académico que tenemos. Nunca me gusta comenzar conferencias yendo de una vez al tema central. Siempre me gusta hacer una especie de preámbulo, enmarque sobre el tema. Hablemos un poco de la esclerosis múltiple. De todas maneras es una recordación, es un congreso de neurología. Entonces recordemos que es una enfermedad inflamatoria, que es una enfermedad degenerativa, que es una enfermedad de curso crónico, que es una enfermedad que afecta a personas jóvenes, que es más frecuente en mujeres que en hombres. Muy importante tener en mente eso. Vamos perfilando nuestro paciente factible y posible, que es una enfermedad que tiene un curso impredecible, que no se sabe exactamente ¿qué es la causa? ¿Cuál es la causa? Hay muchos factores asociados, yo creo que todos hemos escuchado que el virus de Epstein-Barr, que la deficiencia de vitamina D, para nombrar algunos de ellos, que tiene una distribución mundial. Actualmente se habla que hay aproximadamente 2,5 millones de personas en el mundo con esclerosis múltiple. Nuestros países latinoamericanos están considerados dentro del mapa epidemiológico de esclerosis múltiple como baja a mediana prevalencia. Hay algunos países con un poco más de prevalencia, como lo es Argentina, Brasil, de pronto México. Entonces, es una enfermedad que discapacita, es una enfermedad que afecta la calidad de vida de los pacientes, que puede llevar a dar discapacidad, necesidad de apoyos para caminar, silla de ruedas, paciente que puede estar encamado, altera cognitivamente a las personas, incluso desde el primer episodio desmielinizante, el conocido síndrome clínico aislado, o SIS por sus siglas en inglés, tanto como casi un 50% de pacientes pueden tener deterioro cognitivo en el inicio de la enfermedad. Y aunque tradicionalmente se ha dicho que no es una enfermedad mortal, sí se sabe que disminuye o recorta la expectativa de vida en los pacientes que la padecen. O sea, es una enfermedad que impacta a personas jóvenes, más frecuentemente mujeres. Muy importante tener en cuenta este marco para lo que vamos a hablar y hace parte de nuestros objetivos. Es una enfermedad inflamatoria, como pueden ver acá, perivenular, hay infiltrado linfocitario, inflamatoria. Este es el correlato fisiopatológico, histopatológico, vemos una placa histopatológica y lo que vemos en resonancia magnética, ¿cierto? Lesiones,
hiperintensas en el T2, aquí estamos en un flare, periventriculares, hay 2 lesiones, una lesión de estas toma el medio de contraste. Por favor. Ya. Esta diapositiva y la que sigue nos enmarca la historia natural de la enfermedad, una enfermedad que en el tiempo tiene un curso y una evolución indefectible a la degeneración, indefectible a la progresión. En esta diapositiva quiero destacarles, aquí hay una enfermedad que puede iniciar subclínica, habitualmente se dice y pudiera ser el correlato del síndrome radiológico aislado, aquella condición en que hay aparición en resonancia magnética de lesiones características de las que se ven en enfermedades mielinizantes, que se ven en esclerosis múltiple, pero no ha habido ninguna manifestación clínica, motivo de controversia importante si ese síndrome radiológico aislado, esas manifestaciones solo en resonancia, es la forma precedente o es la forma subclínica de la enfermedad. Hay muchos que creemos que sí. Llega un primer episodio desmielinizante, el SIS, síndrome clínico aislado, manifestación clínica más frecuentemente, síndrome de neuritis óptica, síndromes de tallo, síndromes medulares incompletos, los llamados SIS. A partir de ahí, ojo, puede ser alerta roja, puede ser el primer episodio desmielinizante, hay que hacer un estudio de resonancia magnética, obviamente para de pronto llevar al diagnóstico precoz de la enfermedad, que vamos a hablar mucho de ello. Sucedido de este primer episodio desmielinizante, actividad imaginológica, cada una de estas flechas oscuras es actividad imaginológica, actividad clínica, cada una de estas columnas es actividad clínica. Desde el principio hay degeneración axonal, desde el principio hay daño axonal que en estas etapas iniciales de inflamación que genera la... Lo estoy vendiendo. Desde el principio esa degeneración axonal lleva y va a ser como el abono inicial para que posteriormente haya la neurodegeneración y la progresión en la discapacidad, como podemos ver acá. Y desde el principio hay pérdida de volumen cerebral, como lo vemos en esta línea roja. Este es un gráfico de historia natural de la enfermedad. Es diferente tratar acá, tratamientos modificadores de la enfermedad, donde ya ha pasado mucha actividad imaginológica, mucha actividad clínica, ya indefectiblemente hay una evolución a progresión de discapacidad, a tratar acá, en el primer episodio desmielinizante, logramos retardar, aplazar, prolongar la llegada de esa discapacidad en progresión que se establece por la degeneración axonal que hay desde el principio. Entonces, primer concepto fundamental, es vital el tratamiento temprano. Identificación temprana de la enfermedad, definir un tratamiento temprano eficaz, monitorizar ese tratamiento, definir si hay respuesta adecuada, identificar los respondedores óptimos, la falla en las terapias, por supuesto, para hacer el cambio oportuno que va a impactar, obviamente, en que no aparezca esa discapacidad tan crucial para nuestros pacientes. ¿Pero por qué? Porque hablamos tanto de temprano. En las próximas diapositivas les voy a mostrar por qué impactan tanto, de dónde sale aquello que las recaídas, que la carga lesional es factores que impactan en la discapacidad. Aquí les voy a mostrar, en esta publicación de Brain en el 2010, la historia natural de la enfermedad, una cohorte grandísima, que es seguida desde casi mediados del siglo pasado, pero en este caso 806 pacientes es la cohorte de London, Ontario, en Canadá. Este seguimiento nos habla, quiero que se fijen en esta gráfica, ¿cierto? A mayor número de recaídas, que es esta, la más oscura de las curvas, a mayor número de recaídas, más pronto, esto es tiempo, más pronto llegan a una escala de discapacidad de 6. Escala de discapacidad de 6, en un parámetro grueso y fundamental, es que requieren alguna ayuda para caminar, un apoyo para caminar, significa escala de discapacidad de 6. Entonces, 3 o más recaídas, ¿cierto? En los primeros 2 años lleva a que más pronto se llegue a esa escala de discapacidad, comparen con 2 recaídas o con una recaída. Entonces, mayor número de recaídas en los primeros 2 años impacta que más temprano se presente esa discapacidad. Importante,
En esta misma referenciación no se demostró que el número de recaídas posterior a los 2 años o las recaídas después de los 2 años impacten en que el paciente necesita apoyo para caminar, esté en silla de ruedas o muera relacionado con la esclerosis múltiple. Entonces tenemos una ventana de tiempo en el cual influir con nuestras terapias, que es los 2 primeros años. Esta referenciación, que ya es clásica, de la cohorte de Rennes en Francia, aquí el doctor Lere y sus colaboradores nos habla 2.290 casos. Lo mismo, al menos 2 recaídas tempranas en los primeros 2 años impactan en la discapacidad. Aquí también nos hablan que el género masculino tiene más mal pronóstico, que si hay déficit residual después de esas recaídas, o sea, las recaídas que no recuperan completamente, también van a impactar posteriormente en la discapacidad de los pacientes. Pero más importante de esta referenciación es esta grafiquita. Se habla, y de hecho está en el título, de una enfermedad de 2 fases, la esclerosis múltiple con una enfermedad de 2 fases en cuanto a progresión de discapacidad. Pacientes, hay un punto de corte que es 3 en la escala de discapacidad. Después de 3 ya hay un curso indefectible a mayor progresión. ¿Qué muestran las gráficas? Llegar al 3 puede demorar tanto como un par de años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Puede pasar porque es impredecible el curso de un paciente a otro, pero después de superar esa barrera del 3, alcanzar una escala de discapacidad de 6, necesitar un apoyo para caminar, es casi prácticamente igual en cualquiera de los parámetros de tiempo establecidos para llegar al 3. Entonces, ojo, ya cuando se llegue al 3, punto de no retorno, muy probablemente ya se han generado toda esta degeneración axonal que lleva a discapacidad. La imagen de resonancia magnética, porque hace parte de los factores pronósticos en la enfermedad. En el primer episodio esmerilizante, en esta serie de Queen Square de 71 pacientes, vemos no tener lesiones a 14 años, la escala de discapacidad está menor de 2 en estos pacientes, pero tener 4 a 10 lesiones estaría en 4 y más de 10 lesiones en el T2 en resonancia magnética estarían en discapacidad, en una escala de discapacidad de 6 a 14 años. Entonces, recaídas tempranas, primeros 2 años son fundamentales para impactar posteriormente en discapacidad. Más carga lesional temprana impacta posteriormente en discapacidad. Vamos configurando el porqué, la necesidad de intervenir temprano en nuestros pacientes. Esta tabla es muy referenciada, la referencia del doctor Miller como los factores de buen y mal pronóstico en la enfermedad. Me voy a dedicar al lado derecho de ustedes, que son los factores de mal pronóstico. Es prácticamente lo contrario, lo uno del otro son inversos. ¿Qué factores establecen más mal pronóstico en una persona padeciendo esclerosis múltiple que debute mayor de 40 años? Los hombres tenemos más mal pronóstico en la enfermedad, mejor pronóstico en las mujeres. Esas características epidemiológicas hay que tenerlas en cuenta. Sí, ya de entrada nosotros los latinos tenemos más mal pronóstico, los negros, los afroamericanos tienen más mal pronóstico en la enfermedad, tal vez un mejor pronóstico para caucásicos. Características clínicas, si hay un debut multifocal, por ejemplo, que haya un compromiso de tallo encefálico y a la vez medular, o un compromiso nervio óptico y a la vez en algún compartimiento cerebral, eso da más mal pronóstico. Si en ese debut clínico el afectado es el sistema eferente, compromiso motor, cerebeleso, compromiso esfinteriano, ya nos va a hablar de un peor pronóstico. También, hablando de curso clínico, si esa manifestación recupera incompleta, recuerdan algunas de las referenciaciones que le hablaba, 2 primeros años, recaídas impactan posterior en discapacidad, pero si la recuperación es incompleta de ellas, posteriormente también impactan en discapacidad. Si la tasa de recaídas en esos primeros 2 años es alta, ya lo había venido diciendo, si la discapacidad aparece temprano, posterior a los 5 años, hay un punto, yo les hablaba ahorita de 3 por esa referenciación, pero en las grandes series de seguimiento que se hace, se habla tal vez de un 4 como ese parámetro para establecer. Parámetros de resonancia magnética, si desde entrada hay alta carga lesional en el T2,
también nos habla de un mal pronóstico futuro en los pacientes. Si hay lesiones en fosa posterior o en médula espinal, nos habla de más mal pronóstico, y factores paraclínicos como la presencia de bandas oligoclonales también nos hablan de más mal pronóstico en la enfermedad. Un par de definiciones que enmarcan el objetivo de la reunión. Esclerosis múltiple altamente activa, definiciones que surgen de la mayoría de muchos de los ensayos clínicos, son diversas, no coinciden en los ensayos clínicos de los productos las definiciones de altamente activa, pero más o menos por reunión y consenso de expertos se trata de llevar alguna coincidencia y surgen algunas definiciones como esta que nos establece el doctor Freeman de Ottawa en Canadá, quien junto con la doctora Carolina Roche han trabajado bastante sobre la enfermedad altamente activa, rápidamente evolutiva y esclerosis múltiple agresiva. Entonces, tener más de una recaída severa o discapacitante con alguno de estos dos parámetros de resonancia magnética, más de 9 lesiones en el T2 en la resonancia, o más de una lesión que tome el medio de contraste el gadolíneo, establecería una enfermedad altamente activa. Ojo, en los ensayos fundamentales varía de 10 a 34% de los pacientes cumplían criterios de altamente activa. Repito, para cada ensayo tenían ciertas definiciones, pero más o menos este concepto resume o las coincidencias que se tienen en la definición. Ahora, en la esclerosis múltiple agresiva. ¿Qué es esclerosis múltiple agresiva? Que cumpla, aunque sea uno de estos criterios, criterio clínico que llegue a 4 dentro de los primeros 5 años de evolución de la enfermedad, no es lo habitual. Si a 5 años esa persona tiene una escala de discapacidad de 4, escala medida pues en la escala de Kurtz, si hay pobre respuesta a una o más terapias que se usen por un tiempo prudente, mínimo 1 año de uso de la terapia, eso es lo que habitualmente se recomienda, o que se denote que la enfermedad está avanzando por alguno de estos parámetros. 2 o más recaídas que discapaciten, que no resuelvan completamente, o 2 o más estudios de resonancia en el cual haya carga lesional en el T2 o lesiones que tomen el medio de contraste. Existen aprobados actualmente 14 moléculas en el mundo para tratamiento de la esclerosis múltiple, desde los interferones, años 90 del siglo pasado, los que llevan más tiempo, seguridad es la clave con los medicamentos, interferones y acetato de glatiramel, han pasado el parámetro, el rasero del tiempo largamente, hasta el advenimiento de los más recientes, el ocrelizumab y la cladribina, tabletas orales, que son medicamentos de mucha mayor eficacia, que incluso puede ser considerado la cladribina como un medicamento de inducción altamente eficaces. En el intermedio, muchos medicamentos, el primer anticuerpo monoclonal, el natalizumab, inicialmente aprobado en el 2004, retirado voluntariamente 1 año después y reintroducido en el 2006. Estas fechas, no se ven muy bien las fechas, pues son realmente la etiqueta EMA cuando recibieron la aprobación en la Agencia Europea de Medicamentos. Vino posteriormente, en el año 2010, el fingolimod, el primer medicamento oral, le sucedieron alemtuzumab, otro monoclonal, otro era la teriflunomida, luego el dimetilfumarato, el daclizumab, que fue aprobado hace un par de años, fue recientemente retirado del mercado por algunos efectos de seguridad en países europeos, compromisos hepáticos y encefalitis. Entonces, no contemos con el daclizumab. Entonces, todos estos medicamentos fueron aprobados fruto de la investigación, el desarrollo clínico en ensayos clínicos fase 3, los conocidos RCTs, los ensayos clínicos aleatorizados, ¿cierto? Todos demostraron eficacia superior, algunos los iniciales al placebo, otros incluso con comparador activo cuando ya existían algunas moléculas aprobadas. Importante, no son efectivos 100%, son parcialmente efectivos, no hay cura de esta enfermedad, el curso es impredecible, a un paciente con la misma terapia no necesariamente le va igual de un paciente a otro, así tengan características muy similares, pero hay que tener
eso en mente. 3 diapositivas en las que les voy a enmarcar en los desenlaces, en los outcomes habituales que se buscan en esta enfermedad. Son los ensayos clínicos de los productos, de algunos de los productos aprobados en la enfermedad. Los desenlaces que se buscan o que se procuran en los ensayos clínicos de esta enfermedad son impactar, ya les decía, sobre la tasa anualizada de recaídas, sobre progresión en discapacidad confirmada, 3 a 6 meses, y desenlaces en resonancia magnética. Vimos la importancia de estos 2 parámetros clínicos y este parámetro imaginológico, el obligado marcador subrogado que es la resonancia magnética. Esos son los pivotales de los medicamentos más antiguos, los interferones, el beta-1B día de por medio de 250 microgramos, el beta-1A de 30 microgramos semanal y el beta-1A 44 microgramos para administración 3 veces por semana, y el acetato de glatiramir de 20 miligramos subcutáneo diario. Primer ensayo clínico del acetato de glatiramir. ¿Qué vemos en la primera fila? Tasa anualizada de recaída, la reducción absoluta, tasa anualizada de recaída comparado con el placebo. Esto es más o menos, se han puesto todos en el mismo grupo de similar eficacia, 30%. Es importante tener esto en mente. En actividad de resonancia magnética, algunos más, otros menos, impactan en disminución de lesiones nuevas en el T2 o que aumenten de tamaño o disminución en lesiones que tomen el medio de contraste, y la reducción relativa en la progresión de discapacidad, este par, el AONEX y el REVIF, con significancia estadística, los otros 2 no tuvieron significancia estadística. También, comparado con placebo, moléculas que sucedieron a los interferones y al acetato de glatiramir, natalizumab en el AFIR, que ahorita les voy a hablar un poco más de eso, 68% de disminución en la tasa analizada de recaída comparado con el placebo, el fingolimod, 54%, teriflunomida 31%, dimetilfumarato 53%, también no vamos a leer cada uno de los parámetros, con impacto en resonancia magnética, algunos más, algunos menos, disminuyen lesiones en T2, disminuyen lesiones comparado con el placebo que tomen el gadolinio, y una reducción relativa en la progresión de discapacidad, habitualmente 3, algunos ensayos a 6 meses confirmada. Ya en esta diapositiva mostramos moléculas comparadas con un medicamento activo. Para Transfons, fingolimod, comparado con interferón beta-1A de 30 microgramos intramuscular semanal. Vamos a olvidar el Decide, taclizumab sabemos retirado del mercado, y el estudio CARE de la lentuzumab comparado con interferón beta-1A subcutáneo 3 veces por semana, 44 microgramos, y el OPERA 1 y 2 que fue ocrelizumab anti-CD20 comparado también con interferón beta-1A 44 microgramos 3 veces por semana. Disminución en la tasa analizada de recaídas con el comparador activo, repito, 52% para fingolimod en Transform, 55% para lentuzumab en CARE 1, y en los 2 ópera 47% a favor de ocrelizumab versus el interferón beta-1A subcutáneo. En resonancia magnética también, disminución en parámetros de resonancia magnética, y en progresión de discapacidad, el único que fue significativo en esta, comparado con activo, fue un estudio pivotal, fue el ocrelizumab 1 y 2 en impactar sobre la progresión de la discapacidad. Entonces tenemos que esas 3 diapositivas pasadas son el marco de los estudios fundamentales de los estudios pivotales en la enfermedad, en la esclerosis múltiple, los medicamentos hasta ahora aprobados, algunos con placebo, la gran mayoría, otros con comparador activo. La meta tal vez más estricta de la terapia es que no haya nada de actividad en la enfermedad, o sea, desenlaces habituales que buscamos, que no haya recaídas, que no haya progresión en la discapacidad confirmada y que no haya nuevas lesiones en el T2, que no haya lesiones que tomen el medio de contraste, que tomen el gadolinio. Entonces esta es la tal NEDA, meta-NEDA, no evidencia de actividad de la enfermedad, por sus siglas en inglés. Es una meta que para algunos debe ser
para otros tal vez es una meta bastante agresiva y alguna mínima actividad de la enfermedad pudiera ser tolerada y existen ciertos scores. No es el objetivo de esta charla, como el score de Río modificado, la escala canadiense, que nos ayudan a enmarcar de pronto el paciente subóptimo, subrespondedor. Importancia de este NEDA, esta es una cohorte de hace ya varios añitos, la doctora Dalia Rausten del Hospital Brigham and Women en Boston, ya es una publicación que es muy referenciada cuando se está hablando de NEDA, 219 pacientes que pudieron seguir a 7 años, evaluándolo al menos una vez clínicamente al año y una vez con imagen de resonancia magnética pues para evaluar ese parámetro de resonancia en el criterio NEDA. Entonces, muy importante, quiero que se miren en este gráfico de estas columnas. Al primer año, estos 219 pacientes tratados con moléculas iniciales, moléculas plataforma, interferones o acetato de glatilamer. El parámetro NEDA de no tener evidencia de enfermedad en el primer año puede ser tan alto como 46% para esta serie, pero mire lo que pasa a los 7 años de seguimiento, 7.9% permanecían en ese parámetro NEDA. Entonces, uno de los aspectos del NEDA es difícil mantenerlo en el tiempo. De este estudio, de esta serie, de esta cohorte de pacientes que se siguieron, ¿qué nos queda? Que las personas que estaban, este 20 y tanto % que estaban en NEDA al segundo año, tenía un valor predictivo positivo de más del 78%, en que al final del periodo de seguimiento, que fueron 7 años, no hubieran progresado en la escala de discapacidad más de 0.5. O sea, es un aspecto a considerar. Siempre que vamos a iniciar una terapia, hay que hacer un balance beneficio-riesgo. Ustedes seguro han visto en cualquier patología, en cualquier condición, en cualquier enfermedad, cuando se está hablando de terapia, el balance del beneficio de la terapia versus el riesgo de la terapia o la carga de la terapia. Tradúzcase carga de la terapia, no solo los efectos secundarios de la medicación o los riesgos, que estamos hablando de una enfermedad que es inmunomediada, que es inflamatoria, ¿cierto? No solo los riesgos que suscitan medicamentos que impactan sobre la inmunidad, sino también conveniencia de la medicación, qué tanta necesidad tiene de estar haciendo ciertos estudios, ciertos exámenes para monitorizar y disminuir y minimizar el riesgo, el costo de ello. A eso me refiero con carga de la terapia. Y si hacemos un gráfico comparando esa carga de la terapia versus eficacia, alejándose de la intersección, acá es más carga de la terapia, acá es más eficaz, el medicamento ideal debería estar acá, muy efectivo, con menos carga de terapia. Entonces, siempre tengamos esa consideración. No voy a hablar de aspectos de seguridad de todas las moléculas porque sería para toda una mañana. Siempre perfilar el paciente. Cuando vamos a escoger un medicamento hay que ver aspectos desde su género, su ocupación, sus gustos, sus necesidades, si se va a embarazar, recuerden 2 a 3 mujeres por cada hombre, jóvenes, promedio 30 años el debut, etapa productiva de la vida, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿A qué seguridad social? Entiendo que en nuestros países es muy disímil los medicamentos aprobados para la enfermedad, para la esclerosis múltiple, hay países con más, hay países con menos, hay países en que no dan todos los medicamentos o los dan con algún tipo de recurso legal que implica más retardo en que obtengan el medicamento. Hay que tener en cuenta dónde viven, si viven en un aislamiento geográfico, planear el seguimiento de minimización de riesgo porque requieren ciertos estudios, ciertos exámenes, algunos moléculas, algunos productos, todo eso tiene que tenerse en cuenta. Si le tiene fobia a las agujas, si no le gusta pincharse, obviamente, si prefiere un oral, o por el contrario, hay personas, no sé si pasa acá en sus países, que si algo no es inyectado, no es efectivo, le tienen plena confianza a lo que sea inyectado, aplicado o en un tipo de infusión. Todo eso hay que tenerlo en consideración para definir una terapia. Obviamente la perfilación definida con el tipo de enfermedad, si una enfermedad más agresiva, si una enfermedad más activa, si una enfermedad que tiene factores pronósticos más malucos.
Hemos visto algoritmos de tratamiento, les traigo alguno de una referenciación de Lancet del doctor Comi de San Rafael en Milán, Italia. Este algoritmo, pues habitualmente los algoritmos pueden llevar a confusión, pero son una manera práctica para aproximarse a las decisiones en la enfermedad. Siempre se categoriza una enfermedad como de alta actividad o de moderada actividad, medicamentos de actividad elevada o actividad intermedia los interferones, el acetato de glatiramir, el dimetilfumarato, la teriflunomida, y de más alta eficacia un natalizumab, un fingolimod, un alemtuzumab, y los que le han sucedido ahora que todavía no estaban para ese entonces aprobado, entonces el ocrelizumab, la cladribina. Y si ha fallado alguno de estos, tal vez pasar a este box acá, o si falla entre estos, de pronto trasegar, siempre teniendo en cuenta los perfiles del medicamento, los riesgos que pueden suscitar, los periodos de washout, los periodos de lavado, porque se pueden sumar inmunosupresión si se cambia de una molécula a otra, especialmente entre las más alta, de más alta actividad. Voy a marcar un caso clínico de una joven que de nuestro país, de nuestra región en Antioquia, en Colombia, una joven de 18 años, vive en un área rural, es estudiante, soltera, sin hijos en ese entonces. En noviembre del año 2015 hace un cuadro que podemos interpretar como una neuritis óptica, no fue atendida en nuestro centro, fue atendida en un hospital diferente a donde nosotros estamos, una neuritis óptica derecha, respondió bien, le pusieron bolos de metilprednisolona, 1 gramo día por 5 días y mejoró en poco más de un mes. Le dejaron con esteroides orales, le hicieron una resonancia que interpretaron en ese entonces normal, pero cuando ya retrospectiva la fuimos a evaluar, tenía algunas lesiones que ya generaban algo de alarma. La paciente posteriormente consultó también externamente con unos exámenes que le habían pedido de despistaje, de descartar diagnóstico diferencial, que realmente fueron negativos. No le habían hecho estudios de bandas oligoclonales en ese entonces, tenía anticuerpos antineuromilitis óptica negativos, que es muy importante, no sé si ustedes lo consideran así. Hoy día sabemos la caracterización de neuritis ópticas atípicas y tal vez la necesidad de profundizar a ese diagnóstico obligado diferencial, pero para nuestros países es obligado tenerlo en cuenta incluso en las típicas. En junio, 3 meses después, consultó ya a nuestro centro, pero no a la unidad de desmielinizantes, la vio una neuróloga de nuestra institución, pero no de desmielinizantes, le encontró un examen neurológico normal, le ordenó una imagen de resonancia magnética que ya mostró franca anormalidad, tenía lesiones periventriculares 3, en el cuerpo calloso había 1, 3 tomaban el gadolinio, con ese episodio clínico precedente de la neuritis óptica, ya pues haría diagnóstico de esclerosis múltiple. Fue orientada a nuestra institución, a nuestro centro, perdón, dentro de la misma institución, pero pasa, incluso dentro de la misma institución, no logró la cita oportuna, se diluyó, es una persona del campo, bajo sustrato cultural, se enredó y la volvimos a ver en marzo de 2017. Más de casi 8 meses después de haber sido remitida, y fue por una manifestación clínica porirregional, neuritis óptica, había hecho también un hemisensitivo, entonces la hospitalizamos, ahí ya la conocimos, ya desde el punto de vista del grupo de desmielinizantes, se objetivó una escala de discapacidad 1.5, una apariencia hemihipoestesia en el miembro superior izquierdo, la resonancia francamente anormal, lesiones nuevas comparada con esa de 8 meses antes, 18 nuevas lesiones en las topografías características de la enfermedad y de características típicas de la enfermedad, lesiones que tomaban el gadolinio, 15 de ellas, había lesiones en médula cervical y dorsal. Un poco para mostrarles, la luz no nos ayuda mucho, pero bueno, aquí que vemos es un T1 contrastado, esto es realmente está llena de lesiones activas, recuerden tomar el medio de contraste, disrupción de barrera hematoencefálica, lesiones activas, este es un sagittal flare, vemos las lesiones perpendiculares al eje largo de los ventrículos, las que se alcanzan a ver, y por acá en médula espinal vemos en
aquí en la unión bulbomedular, acá hay una lesión, por acá abajo hay otra, está llena de lesiones, tiene una esclerosis múltiple clara y está supremamente activa. Mire, eso es vida real, lo que puede pasar en nuestros medios. Se pierden factores de pronósticos con esta tabla que ya les había mostrado. Evidentemente, tiene uno favorable, menor de 40 años y que es mujer, ¿cierto? Inicio monofocal, claro, hizo una neuritis óptica casi que un par de años atrás, ese fue el inicio monofocal, pero actualmente ya con algún compromiso motor en esta nueva manifestación. Es latina como factor de mal pronóstico. En esta manifestación que hizo reciente, de un compromiso motor, recuperó de la inicial, de esta también, afortunadamente me adelanto un poco. En esos 2 años había tenido estas 2 manifestaciones clínicas, la resonancia, pues ni se diga, alta carga lesional en esta resonancia más reciente de marzo de 2017, había lesiones en fosa posterior, lesiones en médula espinal y tenía bandas oligoclonales presentes que no les había contado. Otros exámenes que se hicieron, estas bandas y eran positivas. Entonces, tal vez si volvemos a esta diapositiva de algoritmos de tratamiento, muy seguramente la clasificaríamos como una enfermedad de actividad elevada, vamos iniciando una terapia y estos serían los medicamentos que tendríamos tal vez en mente inicialmente. Importantísimo, el uso precoz de un medicamento de alta eficacia en pacientes con esclerosis múltiple de alto riesgo, previene el daño irreversible que vemos suceder desde el inicio de la enfermedad, dado por esa degeneración axonal que impacta clínicamente en discapacidad. Importante. Pueden ayudar a guiar el tratamiento de esos factores pronósticos, repito, como enmarcando o concluyendo un poco las últimas diapositivas, si hay factores favorables y pocos desfavorables en esa tablita de la referenciación de Miller que les mostré, muy seguramente el curso clínico como factor pronósticos favorables es que le vaya bien a la persona, en el curso de su enfermedad pudieran utilizarse medicamentos de los considerados moderada eficacia, interferones, acetato de glatiramer, teriflunomida, dimetilfumarato. Pero si tienen múltiples factores de mal pronóstico, pocos favorables, como el caso de nuestra paciente joven de 18 años que le acabo de mostrar, muy probablemente le vaya mal si no impactamos sobre ello, ¿cierto? Pensar en medicamentos de mayor eficacia, natalizumab, alemtuzumab, ocrelizumab, cladribina, coloco de último el fingolimod, porque hoy en día se está, aunque en los algoritmos tradicionales está considerado de alta eficacia, con el advenimiento de los nuevos monoclonales de la cladribina, tal vez hay un grupo intermedio en que fingolimod pasaría de aquí hacia acá y dimetilfumarato de aquí hacia acá, sustentado en los análisis de sus ensayos fundamentales y en las observacionales posteriores. Entonces, muy importante que nos ocupa, pacientes con alta actividad, pensar en moléculas de mayor eficacia. Y vamos a dirigirnos ahora a natalizumab. Natalizumab es una de las alternativas en alta eficacia. En resumen, no soy muy amante de aburrir las personas con esas charlas inmunopatogénicas y fisiopatológicas, mecanismos de acción. No, es sencillo. Natalizumab bloquea la entrada del linfocito inflamado al sistema nervioso central. ¿Cómo? Es un anticuerpo monoclonal humanizado. Se une a la subunidad alfa 4 de las integrinas, expresada, esto es el leucocito, el linfocito, ¿cierto? A las alfa 4 integrinas se une y evita que interactúe con las BICAM, las UBICAM1, que son las moléculas de adhesión vascular, el endotelio vascular. Entonces, si no interactúa, no entra ese linfocito inflamado al sistema nervioso central, evita el ingreso al parénquima. Importante que no depleta los linfocitos, simplemente sella la barrera hematoencefálica, evita que entre el linfocito inflamado. No ocasiona depresión linfocitaria a nivel sistémico. Su inicio de acción es tan rápido como mes y medio, de acuerdo al estudio AFIRM, que más tarde les voy a mostrar un poquitico de él, e incluso en el fase 2 que precedió al pivotal, que es el AFIRM, se hablaba que ya se veía en imágenes de resonancia magnética hasta al mes de la primera infusión, ya se veía algún tipo de resultado en este parámetro.
Sin más, entremos al estudio AFIR, el estudio pivotal, fundamental, llámenle como le llamen. Hay quienes dicen que pivotal es un anglicismo, que no se debe usar la palabra pivotal, pero creo que todos la usamos. Entonces, hay quienes dicen, lo adecuado es decir estudio fundamental. O sea, el desarrollo clínico del natalizumab por el estudio AFIRM se lleva a la aprobación de este. Este es el diseño del estudio, un estudio a 2 años. La idea es una relación 2 pacientes con natalizumab versus placebo, un paciente con placebo, para evaluación mínimo trimestral de escala de discapacidad, mínimo anual de resonancia magnética. ¿Qué mostró al final del seguimiento del estudio de 2 años? El estudio AFIR disminuye la tasa anualizada de recaídas, yo ya lo había mostrado en una tabla precedente, comparado con el placebo. Se habla al final del estudio, desde el inicio al final, en 68%, este es el numerito que estaba en la tabla, pero si lo vamos a estratificar entre el inicio y el primer año, ya hay impacto, en 66% en reducción, y es mayor en el mes 13 pues, hasta el mes 24, 70%. Entonces, impacta en recaídas frente a placebo. También el riesgo de recaída es menor con el natalizumab en este tipo de curvas. Esto es tiempo y esta es la probabilidad acumulada de tener una recaída. La probabilidad es mayor con el placebo, es menor con natalizumab. Esta brecha es de 58% de disminución de la probabilidad de recaída. Estos son todos los pacientes del ensayo clínico. No les mostré ahora este datico, fueron 627 de natalizumab, 315 de placebo. Y en los que fueron definidos como altamente activos, que eran pacientes, recuerden que yo les decía, los estudios fundamentales, cada uno define su altamente activo. Para el ensayo clínico AFIR, los pacientes altamente activos son pacientes que tengan 2 o más recaídas en el año antes de entrar en el estudio y que tengan al menos una lesión que tome el gadolinio en la resonancia magnética. Entonces, para el estudio AFIR, esa fue la definición de altamente activo. También impacta en los altamente activos e incluso más si se separan todos estos pacientes que cumplan este requisito en disminuir el riesgo de una recaída. Mejoría incluso de la discapacidad, no solo no progresión en la discapacidad, sino mejoría incluso en la escala de discapacidad comparado con el placebo. Natalizumab 29.6%, placebo 18.7%, eso equivale a un aumento en probabilidad de mejorar del 69%. Todos esos son análisis post-hoc del estudio AFIR, el estudio fundamental del natalizumab. Reduce el riesgo de progresión de discapacidad a 3 y a 6 meses en un porcentaje importante y significativo, y mire el impacto en imágenes de resonancia magnética. Este es, al finalizar el año 2, estas son las lesiones que toman el gadolinio, el grupo placebo y los que estaban con la molécula activa natalizumab, y este es T2, lesiones en el T2 nuevas o que aumenten de tamaño comparado con los que estaba placebo y natalizumab, disminución del 92 y 83% respectivamente. Entonces impacta en recaída, impacta en progresión de discapacidad, incluso lleva a mejoría comparado con placebo y también impacta en desenlaces de resonancia magnética. Posterior a los estudios fundamentales, obviamente, y nos nutre, no es el top de la evidencia, pero de todas maneras, evidencia de clase 3 nos dan los estudios observacionales, estudios de los llamados fase 4 o el seguimiento, que habitualmente están dirigidos a seguridad. Este es uno de ellos, el STRATA, un estudio planeado pues, para un seguimiento a 5 o más años en pacientes que habían hecho parte de los estudios fundamentales del natalizumab o de algunos ensayos en natalizumab, incluyendo la mayor cantidad que nutren a este estudio fueron en el estudio AFIRM, pero también otros ensayos clínicos, el Sentinel, que comparaba la comedicación con uno de los interferones, el GLANCE, que es con acetato de glatiramir, y el STARS, en el que había 3 brazos, uno en natalizumab, otro con interferón y otro con placebo. Entonces, después de esos ensayos clínicos, después de esos estudios, después de un tiempo se reinvitaron a los pacientes a que estuvieran o que recibieran
natalizumab con la idea de observarlos hasta 5 años. Aquí inicia el estrata, estos eran los estudios alimentadores. La idea grande pues de este tipo de gráfico para que vean es que pacientes que estuvieron en el principio con placebo jamás alcanzaron en la curva, a pesar que fueron switchados o cambiados a natalizumab, en la curva a ser igual a los que originalmente estuvieron en natalizumab frente al impacto sobre la disminución de la tasa anualizada de recaídas. Aquí lo vemos, en gris está lo del placebo, no lo alcanzaron, sí disminuyó obviamente, pero jamás alcanzaron a los que estaban originalmente en natalizumab. Lo mismo para escala de discapacidad, lo vemos acá al final. Todos, en cada parámetro de tiempo, todos estos iconitos que vemos acá hablan de P's significativas y se hacen las comparaciones, pero jamás alcanza a el natalizumab los que originalmente estuvieron en placebo. Otro estudio observacional, el TOP, también largo plazo, la idea era planteado y en uno de los análisis a raíz del TOP, es si un paciente iniciaba con natalizumab en ciertas escalas o ciertos parámetros de discapacidad, ¿será que les va igual? Lo demostraron que sí. Tanto quienes tienen poca carga de discapacidad, EDSS es menor a 1.5, como los que tienen 6 o más, en todos hay una reducción significativa en la tasa anualizada de recaídas, comparado el antes del natalizumab con el después del natalizumab, en todos. Y entre ellos incluso hay diferencias significativas, o sea, natalizumab puede ser iniciado en pacientes que tienen poca o alta carga de discapacidad e impacta en este parámetro de tasa anualizada de recaídas. ¿Recuerdan la metaneda? ¿Recuerdan el estudio de la doctora Dalia Rausten que les mostraba cómo inicialmente un 46% puede disminuir a los 7 años a un 8%, 7.9%, con natalizumab el primer año casi 70%, esto es una serie de Prosperini, y a 7 años se mantiene un 34% sin evidencia de actividad de la enfermedad. Entonces es muy diferente, recuerden que el estudio que les mostraba ahora era de otras moléculas, no hablaban de natalizumab o los medicamentos más recientes. Como segunda línea, no hay un estudio cabeza a cabeza que nos demuestre bajo parámetros ensayo clínico superioridad de una molécula con otra, hablando de los medicamentos de más alta eficacia, pero los observacionales y mediante técnicas o metodologías estadísticas de pareo, de análisis importante, nos puede llevar a dar unas conclusiones o unas comparaciones indirectas. El estudio TOP, que ya les había referenciado también, un observacional, nos habla de 2 años de natalizumab, pacientes que ya recibían tratamiento previo. Segunda línea, pacientes BRACE significa, es como un acrónimo de los nombres comerciales de las moléculas, entonces ahí están los 3 interferones, el acetato de glatiramer, realmente 4 interferones porque hay otra marca que en nuestros medios no llegó de interferones. Fingolimod y pacientes que no habían recibido terapia. Como siempre, en gris está la otra molécula y en azul está el natalizumab. Entonces, cuando ya usan natalizumab, ¿cómo disminuye la tasa anualizada de recaídas en los pacientes? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, pacientes que vienen de otras terapias, el natalizumab impacta en esa tasa anualizada de recaídas. Esto pudiera, digamos, enmarcar segunda línea. Y comparar con otros medicamentos. Aquí este es muy bonito, me gusta mucho esta referenciación de Baroncini. Esto hace parte de un estudio italiano, 2 centros en Italia, en el cual hacen también un análisis, un pareo de opciones de terapia en segunda línea y comparan indirectamente, repito, indirectamente, fingolimod con natalizumab y en parámetros de disminución o libre de recaídas, mejoría en discapacidad, resonancia cerebral, actividad en resonancia magnética y metaneda, es muy superior el natalizumab comparado con el fingolimod. No hubo diferencias en la progresión de la discapacidad. Entonces, es importante, métodos estadísticos, comparaciones indirectas, pueden llevar a decirnos que tal vez hay superioridad de natalizumab sobre fingolimod.
Hablando de los Big Data, que hoy día se habla mucho del Big Data, el MS-Base es una cohorte grandísima, es una base de datos que se alimenta prospectivamente y gran cantidad de centros en Europa y en el mundo nutre pacientes en esa base de datos, y la idea es que es una información que se analiza por algunos en algunos aspectos. Entonces aquí quieren ver si un paciente es switchado de natalizumab o fingolimod y que tiene una enfermedad activa, ¿cierto? Entonces si hay diferencias, repito, son comparaciones indirectas entre ellos. En tasa anualizada de recaídas, esto es la probabilidad de estar libre de recaídas, mayor probabilidad y con significancia estadística de estar libre de recaídas del natalizumab versus el fingolimod. La proporción de pacientes que regresan de la discapacidad es mayor con natalizumab, miren la brecha que hay, y el cambio en la carga de discapacidad, esto es a favor de natalizumab. Entonces son comparaciones indirectas por métodos estadísticos que a los epidemiólogos les encanta, no son cabeza a cabeza, repito, pero nos da una tendencia hacia la superioridad. Comparado con alemtuzumab, todos decían, alemtuzumab, una molécula más reciente, mucho más poderosa, su ensayo clínico fundamental comparado con una molécula activa, un anti-CD52. En el riesgo acumulado de recaídas, miren, las curvas se juntan, son muy similares, no encuentran diferencias en tasa anualizada de recaídas a 4 años, similar entre los dos. No es un ensayo cabeza a cabeza, repito, son análisis estadísticos de pareación. En la misma referenciación, comparando la acumulación de discapacidad, no hay diferencia estadísticamente significativa, como vemos acá, la probabilidad de a 6 meses que tenga una progresión de discapacidad, pero el natalizumab sí muestra en esos 6 meses una probabilidad de tener mejoría en esa escala de discapacidad. Una vez más, así como en el ensayo fundamental, hay como una tendencia de natalizumab a evidenciar mejoría en la escala de discapacidad, y en este caso incluso comparado con otra molécula de alta actividad que es el alemtuzumab. De esa misma referenciación, que también compararon obviamente con fingolimod, pero en las anteriores les quería mostrar solo la comparación directa con alemtuzumab. Si vemos alemtuzumab versus natalizumab en tasa anualizada de recaída, recuerden la curva pegadita, muy similar, en acumulación confirmada de la discapacidad 6 meses muy similar, y en mejoría el natalizumab es superior, al menos en ese análisis de pareamiento que hacen en esta revisión del MS-Base, de ese Big Data. Seguridad a largo plazo, el estudio Tigris nos muestra, esto es lo que se conocía desde los ensayos de estudios fundamentales. Este Tigris también es observacional, después de la aprobación de los medicamentos, obvio, como toda molécula exige un seguimiento a largo plazo sobre los parámetros o los desenlaces que pudieran tener de seguridad. Entonces, realmente no destaca más, no diferencia, no les voy a nombrar uno a uno de estos casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es a donde todos pensamos cuando hablamos de seguridad en natalizumab. 3 casos en Estados Unidos, en el resto del mundo 41 casos, no alcanza a ser de la población el 0.7% de la población total. Y precisamente hablando de leucoencefalopatía multifocal progresiva, ese gran monstruo que le tenemos miedo todos y que no quisiéramos jamás enfrentarnos a él, y que siempre y obligado por el perfil de riesgo que establece el natalizumab y que históricamente ha tenido. Vamos a ver, estas son el algoritmo de estratificación. Sabemos que hay 3 factores que inciden en la probabilidad de esa leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacientes con natalizumab. El inicial, pues usar natalizumab. El segundo, el haber usado inmunosupresores previamente. El tercero, el tiempo. Hay un parámetro de seguridad en las primeras 24 infusiones, los primeros 2 años. Y el último factor es el índice JC. Antes positividad o negatividad, ahora ya hay un índice, se estratifica con un índice, un valor, un guarismo del JC, la presencia del virus de John Cunningham, que precisamente la LMP, la reactivación de este virus. Entonces, esto ni siquiera lo alcanzan a ver, si es negativo, el riesgo es de 1 en 10.000 en inicio, y si es positivo, de acuerdo al valor del índice, se puede estratificar. Les voy a poner en casos prácticos para que
más o menos, repito, esta tabla, ahí está la referenciación, igual en cualquier, pueden googlear y escribir tabla actualizada de estratificación de acuerdo al índice JC. Si tengo un paciente naïf, o sea, estoy diagnosticándolo, no ha recibido inmunosupresores y que tenga un índice, voy a poner un caso de los que de pronto pudiera generarnos algún tipo de temor, un índice mayor a 1.5, que es cuando hay mayor riesgo, el índice positivo y positivo alto genera mayor riesgo. Entonces lo estamos iniciando. Tenemos acá tiempo de exposición 1 a 12 meses porque lo vamos a iniciar, el índice mayor a 1.5, entonces miraríamos acá, esto sería 0.2 por mil, equivale a un paciente de cada 5.000 iniciados en estas condiciones puede hacer leucoencefalopatía multifocal progresiva. Otro caso, paciente que no ha recibido inmunosupresores, pero ya estamos acá, 2 años, vamos a iniciar la infusión 25, llevamos 2 años, tiene un índice mayor a 0.9, o sea, no es negativo, es positivo bajo, digámoslo así, pero no mayor a 1.5, o vamos a ver que sí es mayor a 1.5. Cada uno, no hay aquí respuestas absolutas, cada uno debe individualizar sus gustos, sus preferencias, sus temores, pero el que elige también es el paciente, su familia, estableciendo y estratificando y explicándoles el riesgo. En este primer escenario, que tenga un índice mayor a 1.9, pero no mayor a 1.5, en estos 2 años, para iniciar estos 2 años, estaría el riesgo de 1 en 1250. Un paciente pudiese hacer LMP en 1250 tratados, y si es mayor a 1.5 sería en ese mismo parámetro de tiempo 1 en 384, casi que de un paciente de 400 haría la complicación. Cada uno piensa y decide si puede aceptar ese riesgo, si está en aceptar ese riesgo. Y esto hace parte de esa pregunta. Hace unos años hicieron un survey, una encuesta a pacientes y a neurólogos, no es un número importante, pues no es muy elevado, pero los resultados me parecen muy interesantes. Si a una persona o a un neurólogo le dicen que el riesgo de leucoencefalopatía multifocal es 1 en 100.000, coinciden mucho. Pero si le dicen que es 1 en 10.000, que ese es el riesgo al inicio de natalizumab, incluso en anti-JC virus negativos y sin haber usado inmunosupresión, miren que los neurólogos, 49% de estos 66 neurólogos decían suspendería el tratamiento. Los pacientes más avesados dicen no, yo sí continuaría en el tratamiento, y pues ni se diga que si el riesgo es más cercano, pues ahí sí coincidiría más. Pero mire, este es el riesgo de inicio en natalizumab con anti-JC virus incluso negativo. Entonces, habitualmente, pues si hay quirúrgicos acá, me perdonan, pero los quirúrgicos son avesados, arrojados y todo eso. Nosotros tenemos que tener también un poco individualizado a las condiciones que vemos, conociendo el impacto de la enfermedad. Y en esta referenciación del doctor Polman, nos hablan de 1.000 pacientes tratados con natalizumab con anti-JC virus positivos. En este entonces no estaba el índice. Lo que trato de mostrarles gráficamente es desenlaces que pueden tener estos pacientes. En rojo, ¿cierto? Pacientes que incrementan discapacidad, que tienen una o más recaídas, el rojo que no tiene la eléctrica adentro. En este azulito, los pacientes que tienen alguna reacción por la infusión. Estos 5 pacientes que pueden desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva, y en amarillo los que están bien. Pero si yo comparo, estos son los riesgos que pudiera tener, pero de acuerdo a los desenlaces que logramos con natalizumab, pacientes que no recibiesen natalizumab, que estuvieran en otra terapia, mire el rojo cómo se extiende, o sea, hay menos probabilidad de que los pacientes estén bien si no están con natalizumab, a pesar incluso de ciertos riesgos. Este es el algoritmo europeo actual recomendado de seguimiento y estratificación y minimización al riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, de acuerdo al estado del anticuerpo JC. Si este es negativo, hay que hacer una resonancia cerebral anual, muy importante. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, el principal factor
que relacionado con buen pronóstico es el diagnóstico precoz, incluso preclínico. A diciembre del año pasado había 756 casos en el mundo descritos de leucoencefalopatía multifocal progresiva. La mayoría de esos pacientes sintomáticos, pero los pacientes asintomáticos, o sea, identificados con resonancia, por eso en la estratificación del riesgo, el seguimiento con resonancia magnética es crucial, es fundamental para identificar preclínicamente que eso ya impacta, suspender medicación, hacer plasmaféresis, anticiparse al síndrome de reconstitución inmunoinflamatorio, listo. Entonces, si es negativo, resonancia anual, que sirve de seguridad, el anticuerpo anti-JC cada 6 meses, si es positivo y lleva menos de 2 años, resonancia cerebral anual, pero si lleva más de 2 años y no haya usado inmunosupresores, y de acuerdo al índice, si es bajo, sigue siendo anual, anticuerpos cada 6 meses, pero si ya es alto, no es necesario repetir anticuerpos y hay que estar haciendo un protocolo, habitualmente cada 3 meses, de resonancia de seguridad. El protocolo de seguridad no es una resonancia completa, incluye un T2, un FLAIR y una difusión para signos preclínicos, repito, de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya para finalizar, como conclusión, entonces natalizumab es una molécula cuyos estudios fundamentales, los 2 años habituales de los pivotales, pero observacionales a posterior a largo plazo, muestran consistencia en eficacia y seguridad. El STRATA que les había hablado, natalizumab en recaídas y discapacidad hasta por 6 años, impacta. Estudios no demuestran nuevos hallazgos, o sea, sabemos que los aspectos de seguridad que se conocían desde los fundamentales, incluyendo la leucoencefalopatía multifocal progresiva, con la gran virtud que debido a un programa estricto de minimización de riesgo, conocer e identificar los factores que impactan en el riesgo de desarrollo de esta leucoencefalopatía multifocal progresiva, lleva a mejorar los desenlaces. Obviamente siempre informando a pacientes, a familiares sobre ello, sobre el riesgo, y se deciden en decisiones compartidas y conjuntas la continuidad o no. Eficaz en pacientes altamente activos, que era el objetivo de nuestra conferencia. Identificamos un poco y sabemos cómo definir que hay pacientes que no siguen el promedio, que van más galopando, que tienen más recaídas, que tienen más lesiones en resonancia magnética, y tal vez esta puede ser una buena opción. Invitados cordialmente a Medellín. Esta es una toma de nuestro metro en la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, como le dicen. Este es el instituto donde trabajo. Mi grupo de residentes, en la presentación recuerdan, dijeron yo soy jefe coordinador de posgrado de neurología de la Universidad CES en la ciudad de Medellín, y este es mi grupo del Centro de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Neurológico. Y por último recordarles, este próximo 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, para que lo tengan en mente y dirijan actividades hacia esta conmemoración, esta celebración. Muchas gracias.